foto que también es de compañeros de ustedes de comunicación haciendo el ejercicio de fotografía de la teoría del color, vemos a un personaje que está inmerso también en una atmósfera oscura con un background negro. Es decir, el segundo plano de proximidad es un fondo vago, un fondo vacío que está en esta tonalidad negra. Y tenemos en este primer plano de proximidad a un personaje que está, lo que nos sugiere que está ensangrentado y que tiene un cuchillo en la boca. Por su expresión, por su pose, por la estructura que podemos ver aquí, por el contenido de la foto, uno puede interpretar muchas cosas. Y miren cómo además reforzamos esa interpretación con una luz nadir, ¿cierto? Una luz nadir que por supuesto proviene de la parte inferior del plano y que nos va reforzando esa connotación que nosotros tenemos de que las historias terroríficas hay una luz nadir. Y eso también viene pues tiene gran influencia Hollywood, ¿no? Porque fíjense que hasta en las películas el personaje que cuenta una historia de terror se coloca la linterna debajo del rostro para generar esa sensación de miedo, ¿no? O esa atmósfera de miedo. Entonces, digamos que vamos reforzando poco a poco. Y por supuesto el color, que es una de las cosas que más nos puede llamar la atención acá, es el color rojo, ¿no? Que nosotros, a mí me gusta mucho una frase de las abuelas que dicen que la sangre es escandalosa, ¿no? Y es precisamente por eso, porque el color rojo es muy llamativo, el color rojo tiene tendencia a expandirse en una escena y por eso acá vemos que la imagen se hace un poco más dramática precisamente por ese tinte rojo, por ese color que nos sugiere que hay bastante sangre. Bien, luego tenemos por aquí esta otra imagen en la que tenemos una fuente de agua con una incidencia de luz lateral de calidad suave y tenemos un cielo en el segundo plano de proximidad que está bastante oscuro en la parte superior del plano, pero que empieza a descender y en degradé se nos empieza a transformar en un azul. Es porque Profe, esa foto fue como truqueada, o sea, no, fue, ¿no? no, nada, es pura narrativa fotográfica, porque vemos que el plano nos narra. El ángulo nos está mostrando una perspectiva completamente distinta de esa fuente y por supuesto el color que está en ese segundo plano de proximidad que se nos va volviendo de negro a azul en degradé, nos va consolidando una imagen desde un punto de vista muy retórico, ¿no? Muy poético, por esos colores, por esos tonos. Además que la luz que está, el haz de luz que está sobre la fuente está en una tonalidad muy cálida, ¿cierto? La temperatura del color influye allí y no hay ningún tipo de esquema de iluminación especializado, simplemente es la luz de un bloque de la universidad que está llegando tibiamente o tímidamente a la estructura. No hay una fuente de luz allí puesta, digamos, por el fotógrafo o por mí, ahí en ese caso. Pero ahí sí, se maneja el manejo de la exposición, ¿no? Supongo, lo de la velocidad. Ah, sí, por supuesto. Sí, allí tiene que haber un manejo técnico especial, porque debe haber, por ejemplo, debe haber una exposición un poco prolongada. Digo un poco porque no es una foto de larga exposición, es una foto con velocidad baja, tiene medio segundo y tiene un diafragma pues también ligeramente abierto para que no se produzca una fotografía subexpuesta. Y pues bueno, para ganar un poquito más de luminancia en el segundo plano de proximidad, pues también se necesitaba esa velocidad bajita. Si quizá no hubiese tenido aquí la ayuda del trípode, quizá se hubiese presentado algo de trepidación, ¿cierto? Que es ese movimiento que se evidencia en los bordes de las formas, de las figuras que estamos fotografiando. Entonces sí hubo, digamos que un manejo técnico, pero recuerden que el manejo técnico no se constituye como un trucaje. El trucaje se presenta en un proceso de postproducción a través de un software de postproducción, ¿no? No desde el punto de vista del manejo técnico de la cámara fotográfica. O sea, profe, lo pensé porque esa tonalidad de negro y luego que pasa azul y luego casi un blanco, Ujú. no es como muy técnico de una cámara, o sea, que la tomó No, así. es que la cámara
solo registró. Digamos que esa característica que me dice Steven del color ya es el cielo, ya él lo hace solito. La naturaleza es tan espléndida que ella solita nos puede dar una imagen de estas características. Además que pues esta foto es en Pamplona, que Pamplona no tiene un índice de contaminación tan alto como en Cúcuta, entonces también el cielo de cierta forma tiene unos matices, unos tonos de azul diferentes a los de Cúcuta, que son un poco más pálidos, que son un poco más llenos de un poquito de gris, porque la contaminación, la cantidad de carros pues es mucho mayor. Profe, ¿eso es una estrella o como la luna? Es una estrellita, una estrella. Una estrellita. Es que Ujú. como es real. Sí, es una estrella. Lo que pasa es que la óptica de la cámara es muy diferente a la óptica de un teléfono, ¿no? Esta fue con cámara. En un teléfono quizás se nos vería esa estrella como un punto mucho más pequeño, porque obviamente la óptica es más pequeña, el sensor es más pequeño, bueno, la proporción digamos que es diferente. Bueno, ahora hablamos de este concepto que se llama el color objetivo y el color subjetivo. Como su nombre podrá decirles, hablamos de un color objetivo cuando nosotros como fotógrafos nos vemos abocados a respetar, por llamarlo de alguna forma, los colores naturales o los colores propios de una escena. En este caso, nosotros vamos a ver si eso es lo que queremos, o por el contrario, podemos organizar un esquema de luz o podemos utilizar un filtro de color que nos sugiera un cambio en la estructura colorimétrica de esa fotografía. No es que una sea correcta o sea incorrecta, simplemente son dos maneras diferentes y nosotros, de acuerdo a lo que queramos lograr, a lo que queramos transmitir o comunicar, pues seguramente vamos a tener allí esa alternativa. Entonces, el color objetivo, como les decía, es cuando nosotros respetamos la escena tal cual. En el color subjetivo nosotros intervenimos desde el punto de vista técnico, por ejemplo, utilizando un filtro de color, utilizando, por ejemplo, una luz o una superficie de rebote, ¿cierto? Cualquiera de estos aspectos puede ser consolidado o reconocido como un color subjetivo, un manejo del color subjetivo. Entonces aquí tenemos en la parte superior una fotografía en la que, digamos, se registra o registra una escena tal cual como estaba allí. Es una flauta, un instrumento musical que estaba sobre una superficie brillante, un espejo. Y el fondo, lo que vemos en segundo plano proximidad en color amarillo en la pared, sencillamente. Mientras que ya, digamos que ese es el manejo del color objetivo, tal cual así estaba. Perdón. Y en la parte inferior ya vamos a ver el mismo instrumento, pero en el mismo espejo, pero esta vez estamos utilizando dos elementos muy puntuales para que el color se transforme. ¿Cuáles son esos dos elementos? Primero, un fondo negro, que allí utilicé un pedazo, un cuarto de cartulina negra que tenía a disposición en mi casa. Y tenemos también una fuente de luz, que es una lámpara de mesa de noche, una típica lámpara de lectura, que pues en estos tiempos de cuarentena no tenemos a nuestra disposición equipos, pues y tampoco digamos, como ustedes no se dedican a la fotografía, pues tampoco se han preocupado por adquirir varios elementos para hacer iluminación. Entonces, lo que puedan tener a su disposición es una gran ganancia. En este caso, como les digo, tenía a mi disposición una lámpara de lectura común y corriente. ¿Qué le coloco a esa lámpara de lectura? Le coloco una hoja de papel bond que estoy utilizando como difusor de la fuente de luz y me funciona para suavizar o para esparcir el haz de luz y que se genere una tonalidad un poco más cómoda a la vista. De todas maneras, recuerden que cuando uno habla de la exposición en una foto, sea sobreexposición o subexposición, nosotros no vamos a encontrar una receta, ¿cierto? No vamos a encontrar en un libro cuál es la exposición perfecta, porque todo depende del gusto particular. Todo depende de
lo que queramos comunicar o lo que queramos transmitir. ¿Nos gusta más subexpuesto? Lo hacemos. ¿Nos gusta más sobreexpuesto? Lo hacemos. No hay un punto medio. Sin embargo, recuerden que en la cámara fotográfica hay un histograma, que es este gráfico que nos aparece con una serie de líneas que suben o bajan, o de curvas que suben o bajan, y que nos dan una referencia. Muchos dicen que si el histograma, esas líneas del histograma suben hacia la derecha, ¿cierto? Está subexpuesto, sobreexpuesto, y lo mismo hacia el otro lado, que las líneas, las curvas tienen que estar más o menos en el centro del histograma, pero no en todos los casos se presenta. A veces uno ve, y estamos hablando de ojímetro, ¿cierto? Nosotros vemos que una imagen tiene el tono, que tiene el color, el contraste que nosotros queremos, así el histograma esté ligeramente a la izquierda o ligeramente a la derecha. Entonces, eso lo definimos nosotros. Entonces, en este caso yo hubiese podido utilizar una segunda hoja de papel bond, ¿cierto? De tamaño carta, era una hoja común y corriente de impresión. Puedo utilizar la doble, puedo utilizar una sencilla, o puedo utilizar un pedacito de papel pergamino, o puedo utilizar un pedacito de papel celofán de color si quiero darle un tono diferente. Eso es completamente libertad Ya, profe, creativa. el fondo negro le cambió, lo opacó el color real de la estructura. Ajá, exacto. O por ejemplo, en esa misma foto, yo hubiese podido configurar diferente el equilibrio de blancos, y podría no irse hacia el amarillo, sino hacerla un poquito más, llevarla un poquito más al color plata natural del instrumento. Pero en este caso, a mí el color amarillo, ¿cierto? O ese color oro, entre comillas, me parecía muy interesante, y por eso lo dejé de esa forma. Y como les digo, o sea, ustedes podrían haber configurado el equilibrio de blancos de la cámara diferente y llevarlo un poco más hacia el color plateado. Y eso es completamente respetable. Pero aquí lo que quiero que quede claro es que el color objetivo es el respeto absoluto por la escena tal cual, y en el color subjetivo nosotros intervenimos, y eso depende de la creatividad, para mostrar colores diferentes. Pero repito, no es que sea correcto o incorrecto, porque nosotros, por nuestras clases de periodismo, nuestras clases de redacción, o cualquier otra asignatura que hable de la objetividad y de la subjetividad, nosotros tenemos tendencia a satanizar lo subjetivo, ¿cierto? En el periodismo. Todo lo que sea subjetivo entonces es malo, es feo, no sé qué. En este caso no, en este caso simplemente es una alternativa, es una manera diferente de hacerlo, y no hay ningún problema. De hecho, la fotografía, como les explicaba en clases anteriores, es el ejercicio más subjetivo que puede llegar a existir, ¿no? Bueno, miren acá este ejemplo. Este es un megacolegio que queda en el barrio La Libertad, si no estoy mal, si mal no recuerdo. Y en este caso nosotros vemos una serie de estructuras que tienen unos colores también muy específicos, y es, digamos, una imagen que en un momento en que trabajaba en una revista, se me solicitó que fuera a hacer unas fotos para un publireportaje, ¿cierto? ¿Qué es un publireportaje si no están muy familiarizados con el tema? El publireportaje es casi como una pauta, ¿cierto? Que paga la institución en un medio de comunicación, en el cual se hace un reportaje extenso de lo que es el lugar, se hacen fotografías y demás, y se publica como si fuese algo casual, ¿no? O sea, como que el periodista quiso hacer esa nota, fue hasta allá y no sé qué, pero no, eso es pago obviamente por la institución. Y pues obviamente para promover, bien sea desde el punto de vista de sus servicios educativos, en este caso el colegio, o para mostrar un informe de avances o de progreso, etcétera, etcétera. O sea, puede tener muchas formas de hacer este publireportaje. En este caso, nosotros vemos que el cielo está gris. Seguramente la fotografía hubiese quedado mucho mejor si el día estuviese estuviese despejado, un cielo azul, ¿cierto? Tipo 3 o 4, tipo 4 o 5 de la tarde, perdón, en el que la hora mágica empieza a hacer su labor o su trabajo, y nos mostraría unos contrastes de color diferentes, o comenzando la mañana con ese sol ligeramente amarillo, Un atardecer. ¿cierto? O un atardecer
pero en este caso primaba la inmediatez, es decir, ese publireportaje tenía que salir, enviarse a diagramación ya o ya. Entonces, las fotos tenían que hacerse en ese momento. Además que había que había que enviar, perdón, un informe al Ministerio de Educación, y el colegio también quería utilizar esas fotografías para poder, de alguna forma gráfica, sí, mostrar evidencia fotográfica de ese colegio. Entonces, había que hacerlo rápido. Yo hubiese podido también trucar la imagen en un proceso de postproducción, hubiese podido agarrar un Photoshop y cambiar ese cielo por un cielo azul, pero yo también le dije al diagramador, pues hay que considerar que Cúcuta también tiene días grises, ¿no? Y esto es algo natural y no es algo malo. O sea, ¿por qué tenemos que trucar el cielo como si fuera culpa del colegio que el cielo estuviese gris, ¿no? O sea, simplemente no me parecía algo importante en ese momento. Entonces, Profe, pero en ese caso, si usted lo hubiera truqueado, usted también tiene que saber que en las columnas se tendría que haber más claridad, porque un cielo totalmente despejado refleja claridad sobre las columnas coloridas. el Photoshop lo puede todo. O sea, simplemente Ujú, se cambia también la temperatura del color y había quedado perfecto. Pero como les digo, o exacto. sea, aquí me parecía que mostrar una fotografía natural no tenía absolutamente nada de malo. Y por eso se Ahí es fotografió. donde entra la subjetividad, ¿no? O Sí, por sea, del supuesto, fotógrafo. por supuesto. Porque miren, por ejemplo, en este otro caso. Esta es otra fotografía Ush, del colegio, de la parte de atrás, y aquí simplemente quería mostrar un espacio abierto de la estructura porque había que mostrar todos los espacios del colegio, lo que fue una serie fotográfica como de 10 imágenes, pero aquí les muestro a ustedes apenas estas como para que tengan una referencia. Aquí fíjense que pero es que no, el cielo ya se estaba era empezando a diferente. despejar, ¿cierto? Ya se estaba empezando a despejar ligeramente, y miren, estos colores pues que ayudan mucho en el sentido, mostrando como un lugar que connota alegría, ¿no? Que vida de alguna forma. Y ese pequeño tono amarillo que hay en el piso es porque la noche anterior o 2 noches antes se había metido el barro hasta ahí y se había quedado todo eso embarrado. Ahí sacaron con escoba el barro y todo y ya estaba sequito. Pero esa coloración amarilla no es propia del piso, el piso es gris, ¿no? El color del cemento. Pero allí pues me parece que funcionó también y le da un tinte un poco más de color, de vivacidad a la escena. Esta foto también es de compañeros de ustedes de comunicación, es de Andrei Durán, que trabajaba conmigo en la revista Escotoma, que es la revista de nuestro programa. Y aquí vemos que él decide hacer una saturación del azul del agua, por supuesto en un Sí, proceso de postproducción, y la chica tiene unos colores que son complementarios, ¿sí? O que contrastan con ese color azul del agua, que es el amarillo y el rojo. Naturalmente, ustedes no son maquilladores profesionales y ellos tampoco, y por eso aquí el maquillaje le falta un poco de finura, pero la intención sí, o el concepto es lo que prima allí, ¿no? Y aquí, sí, si no se de mi hubiese percepción, saturado, si no se hubiese saturado un poco ese color del agua, quizás no resaltaría tanto. Cuéntame, Steven. sí chillan los colores, chillan. Oye, o sea, lloran, ¿quieres decir? O sea, que llama mucho la atención. Sí, sí, es molestando. Ah, Bueno, y en este caso, O sea, además que todo es como el rojo con el azul. ujú, sí, claro, todas en sí, todas en juego. O sea, se complementan. exactamente. Miren, por ejemplo, en este caso que ya son unas fotografías que nos muestran unas imágenes muy naturales del campus de Villa del Rosario, hechas con el teléfono también. Y allí, pues, si uno quisiese de alguna forma llevar unos reflectores o llevar una iluminación especial, podría llegar a hacerlo, ¿no? Incluso con flash sería una forma muy sencilla de fotografiar. Pero en este caso quería como mostrar también la naturalidad de ese lugar en la noche, ¿cierto? Que así es como uno lo ve, uno no lo ve sobreiluminado o esas cosas, ¿cierto? Sino que uno puede tener la opción sencillamente de verlo de esta manera y no es que esté mal, ¿no? Como les decía. Ahí es el trato como de tomar la foto, o sea, desde la percepción del ojo humano, de cómo lo vería el ojo humano. Exactamente, ¿cómo se percibe? Eso es color objetivo, ¿no? Ahí no estamos haciendo ningún tipo de intervención. Bien.
Miren en este caso, por ejemplo, el supermercado. Es un supermercado que cuando estaba todavía abierto el San paso Antonio. a Ureña, ¿cierto? Ya San Ah, sí, Antonio. Sí, este es un supermercado en Ureña. Y fíjense cómo los colores que están en esa fachada de una manera natural casi que nos hacen verlo diferente, ¿no? Uno lo ve como que, wow, qué supermercado tan colorido, tan armonioso. El contrapicado tiene mucho que ver allí, ¿cierto? El ángulo en contrapicado. Y por supuesto, miren que el cielo aquí, en este caso, esto es más o menos por las mismas épocas de las fotos del megacolegio, y vemos que la mitad del cielo está como ligeramente gris y allí se va transformando como a un día ligeramente soleado y nos muestra unos azules y unos tonos de blanco diferentes, ¿no? Entonces ahí poco a poco, a través del color, nosotros vamos mostrando aspectos diferentes. Aquí también el No, color en es... la parte inferior hacia la parte derecha hay una sombra. Sí, es que ahí Esa va sombra como pasando... que le quita esteticismo a la foto. Sí Y y los no. conos, Sí y no. ¿Por qué razón? Porque hacen parte natural de la escena. O sea, por el color. claro. no, pero hacen parte natural de la escena. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir que me voy a la Sexta, a la avenida Sexta, y tomo una foto y en Photoshop voy a empezar a eliminar toda la basura, voy a empezar a pulir todas las fachadas, porque no sería el lugar, ¿cierto? No se vería Ajá. igual. Entonces también eso de cierta forma puede llegar a generar en la gente una percepción de una escena no verosímil, ¿cierto? Es decir, no Falso. creíble, porque lo primero que van a Yo decir, ah, creo es que que qué falsedad. esa foto está tocada, ¿no? Sí, esa foto está tocada, entonces. Exactamente, entonces eso no va a funcionar mucho. Acá incluso el tráfico es terrible, o era terrible en ese momento. Sí, me Entonces, imagino que muy complicado. exacto, entonces nunca se ve esa escena así. Digamos que esta fue una foto muy, Creo que eh, se ve como planeada de películas que cierran las calles, sí, exacto, para hacer la escena y eso. exacto. O sea, esta fue una fotografía muy significativa para el dueño del supermercado porque esa calle nunca se ve así. Es más, ese día, esta foto, como ven, la incidencia de la luz es cenital. Eso quiere decir que se hizo a pleno mediodía y en ese momento todo el mundo estaba casi que almorzando. Por eso es que la escena también se ve un poco limpia, porque regularmente o en tiempo regular, alrededor de ese supermercado también había vendedores ambulantes, había una serie de cosas que hacían que pues estéticamente no se viese tan bien el lugar. Entonces al dueño le fascinó la foto precisamente porque se veía pues muy limpio el entorno en ese momento. Pero aquí lo que les digo, o sea, el color es subjetivo, no hay ningún tipo de manipulación. Miren, en este caso, por ejemplo, tenemos dos fotos. A la izquierda tenemos unos panes, un bodegón hecho con panes, y en la parte inferior del plano vemos algunos de los ingredientes que se utilizan para hacer ese tipo de panes. Tenemos la connotación tradicional que puede suponer para nosotros un canasto, ¿cierto? Que es algo, un elemento muy de antaño, algo muy tradicional. Y fíjense Profe, que aquí, esos panes tienen como una, o sea, están estéticamente tienen como algo que, por ejemplo, están pintados o tienen algo que no, no es no, saludable, ¿no? ahí estaban Tal cual. naturales, es el brillo natural. Lo que pasa es que ellos tienen como una cubierta de huevo, de clara de huevo, que les echan antes de hornearlos y eso les da brillo. Precisamente, ni siquiera esto es para alterar el sabor de los panes, esto es para que estéticamente luzcan mejor al ojo del consumidor. Y pues obviamente en fotografía también eso se debe exaltar. Entonces la bombilla, digamos que ahí nos ayuda a realzar un poco el brillo del pan y en este caso tiene un pedacito de papel celofán de color amarillo que nos muestra un pan con una connotación, por ejemplo, de frescura o que nos puede sugerir que el pan está caliente, porque es que la atmósfera que se construye alrededor del pan Claro. es A, cálida. a mí a mí la verdad me da la impresión, o sea, cuando yo veo la foto es que está al lado de un horno. Exactamente, o sea, ese tipo de cosas, lo tradicional, lo cálido, todo eso nos va vendiendo un poco, cada vez un poco más la escena, ¿no? Pero entonces, fíjense El que horno de chimenea y eso. exactamente. Y miren que ya en la foto de la izquierda, es de la derecha, perdón,
vemos a una pareja que está discutiendo, es una pareja que está pasando un mal momento de su relación, ¿cierto? Es una relación tóxica. Y vemos allí a la chica que está como hablando por teléfono ahí como ignorando al tipo y el tipo está con la mano en la barbilla, que es una pose que nos da a nosotros la connotación de aburrimiento, ¿no? Que está allí como pasándola mal. Y miren todo el ambiente que hay en el entorno, es gris, toda la No, estructura es y gris. más que eso, el ritmo de Ajá. las escalas que están en el techo. Sí, la atmósfera es completamente gris. Y miren que no por ser una fotografía de ese tipo, pues es fea, porque miren que la estructura por sí misma es bonita. Los ritmos que nos genera el techo son muy agradables, son muy interesantes al ojo, pero la atmósfera en la cual están estos chicos es gris y además estamos utilizando un plano general, ¿cierto? Un plano, lo que llaman un gran plano general o un plano panorámico. ¿Cierto? Y ese plano panorámico hace que nosotros sintamos que la pareja está más lejos, ¿cierto? Que está más alejada y que está en un lugar que pues también a través del color gris nos va dando una sensación específica. Bueno, miren aquí en este caso tenemos una chica en una atmósfera muy saturada de blancos. Es una fotografía de tonos altos, para que lo recuerden, ¿cierto? Una fotografía de tonos altos. Y aquí esa sobreexposición es intencional para darnos una sensación de frescura, ¿no? De naturalidad. Eh, es una luz sobreexpuesta porque nos da la connotación de juventud también, ¿cierto? Y esa es la percepción o era la percepción mía cuando le tomé esta foto a la chica allí La, la, en la la, universidad. la, la tonalidad de blancos está muy elevada, o sea, Exacto, se ve está muy muy saturada, sobreexpuesta. está sobreexpuesta para dar esa sensación de juventud, de naturalidad. Pero como les digo, o sea, eso es algo a gusto particular. Porque también como estaba el archivo en RAW, yo hubiese podido compensar toda la exposición del segundo plano de proximidad y tener una luz un poco más cómoda. Pero pues digamos que era lo que quería lograr en ese momento. Bien. Y miren, por ejemplo, en este caso, vamos a empezar a ver unos conceptos que ustedes pueden utilizar en sus fotografías para construir los esquemas de luz o también construir las paletas de color de sus fotografías. Este concepto se llama asociación y medio ambiente y eso quiere decir que nosotros este color lo podemos relacionar, como les decía al principio de la clase, con las emociones y esos colores también nos van a hacer reaccionar de X o Y manera ante cada escena. Por ejemplo, en este caso vemos que hay una serie de hojas secas tiradas en el suelo y este color limitado u opaco que nos sugiere el café o el marrón o la asociación que tenemos con la naturaleza muerta, como de tristeza, de desolación, precisamente nos va a llevar a pensar en eso, que es un lugar como desolado, ¿no? Que es un lugar dejado, o también, ¿por qué no? Nos puede llevar a una atmósfera de tristeza, de O sea, yo soledad. pensaría que como hay un elemento ahí que puede esto, representar algo referente a la deidad, y como las hojas se ven muertas, puede representar a que no se tiene que creer en ese tipo de elementos. O sea, puede ser como una deducción. Claro, también. Entonces, fíjense cómo hay una carga emocional allí, hay Sí. una carga psicológica y con un elemento tan sencillo como son las hojas de los árboles que están dispuestas allí en el suelo, secas, ¿no? La naturaleza muerta nos lleva a pensar todo ese tipo de cosas. Bien, chicos, vamos a iniciar otra reunión porque ya se está terminando, entonces, para